Seguimos con las cuotas de afiliación. Hay diferentes formas de cobrar las cuotas de afiliación, pero hay dos categorías fundamentales. La primera es tarifa plana, en inglés flat fee. Significa que todos los miembros pagan lo mismo, independientemente de su tamaño. Así que la panadería a la esquina paga lo mismo que la Coca-Cola Limited en el país. La segunda forma es las tarifas por categoría, es decir, hay una serie de factores que se pueden considerar para determinar cuánto cada empresa tenga que pagar. Y vamos a examinar algunos de estos factores que se utilizan en organizaciones empresariales alrededor del mundo. El tipo más usual es el número de empleados, es decir, empresas con más empleados pagan cuotas más grandes, mientras que empresas con pocos o menos empleados pagan cuotas muchos inferiores. Una otra forma es el costo salarial. Esto sirve sobre todo para garantizar una mayor equidad en un cierto sentido, porque algunas empresas que sean labor intensive, que necesiten de muchísimos trabajadores, si solo se utiliza el criterio número de empleados, pagarán mucho más de otras empresas, por ejemplo en el sector de las telecomunicaciones, que quizás tienen mucho menos empleados que ganan mucho más. Un tercer criterio que viene utilizado en algunas organizaciones es el volumen de negocios o activos. No es muy fácil acceder a este dato, así que no son muchas las organizaciones que utilizan este criterio. Y por fin hay algunas organizaciones que utilizan unas fórmulas que intentan combinar estos diferentes elementos, normalmente número de empleados y volumen de negocios, y de esa forma determinar diferentes clases de cuotas que tienen que ser pagadas por los afiliados. De nuevo, no hay un modelo único, no hay un modelo mejor de otro, depende muchísimo de las situaciones nacionales. Lo que sí hemos visto en todos nuestros estudios es que es muy difícil pasar de un sistema a otro, muy difícil pasar de una tarifa plana a una tarifa con criterio, con categoría. Lo hemos visto en Dinamarca, es decir, un país con una relación muy fuerte de Danish Industry. Le tomó casi 10 años para pasar de un sistema de tarifa plana a tarifa diferenciada, dependiendo del tamaño de las empresas. Y por último, sí existen algunas organizaciones donde hay contribuciones voluntarias, es decir, los afiliados pueden decidir si pagar, voy a dar un ejemplo, $500 y acceder a más servicios y hasta tener más derechos de votos, pero esto va a crear algunos problemas en el sistema democrático también en la relación empresarial, o solo si pagar una cuota muy baja y acceder a un paquete de servicios básico y no apuntar a tener una voz importante en organizaciones. Esto es un sistema que existe en algunos países de África subsahariana. Y por fin vamos a tocar el tema de los afiliados o que no pagan las cuotas o exafiliados. Es un tema muy delicado porque lo estamos viendo en nuestras investigaciones de Actem Turin. La mayoría de las organizaciones cúpulas en el mundo están viviendo esa situación. Solo el 80% de los miembros, en los mejores de los casos, pagan las cuotas. Y a nivel mundial hemos hecho una larga investigación que cuenta con alrededor de 80 organizaciones, con los datos de 80 organizaciones cúpulas en los 5 continentes. Hemos visto que la media es tener entre 65 y el 70% de pagos de las cuotas de afiliación. Desde nuestro punto de vista es muy importante definir las reglas de gobernanza, es decir, tener reglas muy claras sobre los derechos y deberes de los afiliados. Definir lo que es el periodo de gracia, es decir, durante cuántos meses seguimos proporcionando servicios a aquellas empresas o aquellas asociaciones que no han pagado las cuotas de afiliación. Y normalmente
bueno, buena práctica, en nuestra opinión, son entre 3 meses y 6 meses como máximo. Por supuesto, un afiliado que no paga la cuota de afiliación debería ser quitado del listado de afiliados. Pero muchas organizaciones no lo hacen. No lo hacen porque tienen miedo de perder representatividad. O hasta hay algunas reglas constitucionales que regulan la desafiliación de una forma muy complicada. Así que siguen siendo miembros, pero en realidad no son miembros de vuestra organización. De todas formas, si siguen con ese sistema, es muy importante que, por ejemplo, estos afiliados o exafiliados no tengan el derecho de voto y no tengan acceso a la mayoría de los servicios que ustedes siguen proporcionando. Porque si siguen dando los mismos servicios y si los socios que no pagan las cuotas siguen teniendo la capacidad de influenciar las acciones de organizaciones como los socios que pagan la cuota, por supuesto podrían decir, ¿por qué sigo pagando mis cuotas si los colegas que no pagan las cuotas tienen acceso al mismo servicio y a la misma posibilidad de influenciar la acción de la organización? Es importante de todas formas mantener por supuesto un registro de los periodos de sin pagos y establecer reglas muy claras para situaciones excepcionales, es decir, reglas claras donde quizás se puede eventualmente exentar a algunos socios en el pago de la cuota de afiliación porque el sector X está viviendo una crisis increíble. Bueno, estamos viendo ahora con la situación de la pandemia en el mundo. Por supuesto, dejar las empresas sin el apoyo de la organización empresarial en un momento de crisis es una decisión difícil y al mismo tiempo es entendible que muchas empresas no logran, no puedan pagar las cuotas de afiliación. Ahí es importante tener algunas reglas especiales. Y vamos a hablar más sobre estas reglas específicas en algunas sesiones y a través de algunos capítulos en las guías que deberán leer. Pasamos ahora al último punto de esta primera microclase. Bueno, dividida en dos partes, pero es la primera microclase. ¿Cuáles son los objetivos claves de una estrategia de desarrollo de la membresía? En la mayoría de los casos son dos. Número uno, ganar representatividad. Y número dos, aumentar los recursos financieros. Esto lo hemos analizado. En muchísimos países en el mundo, las organizaciones empresariales que quieran aumentar el número de afiliados normalmente tienen estos dos objetivos. Y vamos a ver, porque por supuesto, como cualquier estrategia, es muy importante definir qué significa representatividad y definir una línea de base para medir progresos. Entender bien a qué punto estamos ahora y dónde quisiéramos llegar a través de un proceso que sea definido a través de una estrategia de afiliación. Entonces definimos los KPIs de una estrategia de afiliación. Representatividad. Hay varias formas de definirla, pero vamos a examinar las que más se utilizan. Una bastante fácil es el número de afiliados. Puede ser el número absoluto o en porcentaje del número de empresas privadas registradas en el país. Entonces, la línea de base puede ser que la organización empresarial X tenga 5.000 empresas y que representan el 4% de todas las empresas privadas registradas en el país. Un poco más complicado, pero muy importante. Criterio número 2. Número de trabajadores empleados por los afiliados directos e indirectos. Y de nuevo puede ser un número absoluto o un porcentaje, número de trabajadores formales empleados por el sector privado. De nuevo, un ejemplo. Mi cúpula empresarial, a través de sus miembros directos e indirectos, lo hemos visto antes que significa miembros directos y miembros indirectos, representa alrededor de 5 millones de trabajadores. Es decir, representa a empresas que emplean a 5 millones de trabajadores.
Y estos 5 millones de trabajadores, por ejemplo, son el 60% del número de trabajadores formales empleados por el sector privado. Entonces, cuando nos sentamos frente al gobierno, por supuesto, representamos una parte muy importante de la economía del país, una parte también importante de las personas que trabajan en el país. Tercer criterio, aún más difícil, es el valor agregado generado por los afiliados directos e indirectos. Y de nuevo puede ser en valor absoluto o en porcentaje del PIB. Entonces, mis afiliados representan X millones de euros o representan el 10% del PIB del país. Entonces, muy importante tener esos datos. Por lo menos uno de los tres, y si pueden tener dos de los tres sería excelente, porque eso significa tener una línea de base clara sobre cuánto son representativas sus propias organizaciones. Recursos financieros, de nuevo, línea de bases. Ingresos generados con las cuotas de membresía. Valor absoluto o un porcentaje sobre los recursos totales generados por la organización. Lo vamos a ver después. Muchas organizaciones ahora están intentando volverse más comerciales y generar servicios. Pero es muy importante tener un dato muy preciso sobre los ingresos generados por las cuotas de membresía. De nuevo, puede ser las cuotas de membresía nos generan 80 mil dólares y son el 70% de los recursos totales de nuestra organización. Esa es la línea de base y de ahí definir algunos targets para el futuro. Y ahora vamos a ver entonces cómo se estructura una estrategia de membresía. Objetivos claves, lo hemos dicho, más representatividad y más recursos financieros. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Atrayendo nuevos afiliados, número 1, y mejorando la retención de los afiliados. Como hemos comentado antes, muchísimas organizaciones en el mundo, solo el 70% pagan sus cuotas de afiliación de forma regular. Y por fin hay una serie de factores habilitadores, que son el involucramiento de la junta directiva, la preparación del secretariado y un sistema de tecnología informática que nos permita tener bajo control estos KPIs. Entonces, a partir de la línea de base, ver dónde podamos llegar con una serie de acciones definidas en las estrategias. En las próximas mini clases vamos justamente a analizar esos elementos. Cómo atraer nuevos afiliados, cómo mejorar la retención de afiliados y una breve descripción sobre los factores habilitadores. Involucramiento de la junta directiva, que significa preparación del secretariado y buenos sistemas de tecnología informáticas. Espero entonces que sea claro. Objetivo clave de cualquier estrategia de membresía: cómo ser más representativos y cómo generar más recursos financieros con las cuotas de afiliación. Y los dos, en inglés se dicen outcomes, que nos permiten llegar a lograr esos objetivos claves son atraer nuevos afiliados y mejorar la retención de esos afiliados. Nos vemos en el próximo video.